Bueno, el día de hoy vamos a hacer todos estos ejercicios del trabajo práctico 2. Vamos a corregirlos. Empezamos por el 3J. Bueno, el ejercicio 3 era la consigna de determinar en cada caso qué sistema tiene mayor energía y justificar. Esto, como vemos, es un péndulo, que es un peso colgado, por ejemplo, de un hilo, y que esta sería la posición de equilibrio, la posición vertical, y lo que se hace es separarlo de la posición de equilibrio, después largarlo y que oscile. Entonces, ¿qué sistema tiene mayor energía? Acá me puedo guiar eh, por la posición. Cuanto mayor es el ángulo, si ustedes se fijan, acá la característica de la masa es la misma. Bien, en el primer caso, el ángulo desde el cual cae es mayor, por lo que su altura respecto al punto más bajo es mayor. El punto más bajo sería acá. Fíjense la altura que está en el segundo caso y al estar con mayor ángulo toma como mayor altura también. Entonces, desde ese punto de vista, sabemos que si tiene mayor altura va a tener mayor energía en el primer caso. Bien. Después pasamos al ejercicio 4, que dice, calcular la energía a la que se encuentra un cuerpo de 3 kilogramos si acumuló 60 joules de energía. Bueno, tenemos dos fórmulas, la energía potencial o la energía cinética, porque acá no aclara el tipo de energía. Para saber cuál uso, cuál de los dos, me tengo que guiar en los datos. La masa está en las dos fórmulas. Eh, la gravedad, ya sabemos que es la gravedad de la Tierra, que vale siempre lo mismo. Y en la potencial aparece la altura y en la cinética la velocidad. Como a mí me piden calcular la altura, descarto la de energía cinética y uso la de energía potencial. Bien, como me piden calcular la altura, despejo la variable h. Para despejar h, tengo que pasar m y g, como están multiplicando, pasan para el otro lado dividiendo. Y ahí ya me queda despejada h. La acomodo, h es igual a la energía potencial dividido la masa por la gravedad. Bien, la energía potencial es 60 joules, ese es un dato del ejercicio. La masa también es un dato, 3 kilogramos. Y la aceleración de la gravedad no es un dato, pero se sabe que siempre vale lo mismo, 10 metros sobre segundos al cuadrado. El paso que viene, eh, abajo hago 3 por 10, 30 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y arriba joule lo pongo como newton por metro. ¿Por qué? Porque en el paso que viene, si ustedes ven acá abajo, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, y observan, eso equivale a newton, a lo que está acá en verde, que es la relación entre las unidades. Entonces todo esto lo pongo como newton. Ahí vemos que se cancelan los newton y 60 dividido 30 da 2 y me queda como unidad metros. Fíjense que coincide la altura y la unidad. La altura se mide en metros. El ejercicio 7, también hicimos, dice calcular la velocidad de un móvil cuya masa es de 50 kilogramos y tiene una energía cinética de 400 joules. Bueno, acá ya habla de energía cinética, por lo tanto, esta es la fórmula que voy a usar. Y la variable que me pide acá calcular es la velocidad, así que despejo esa variable, la velocidad. Lo voy a hacer en varios pasos. Primero paso la fracción 1/2, el 1 que está arriba pasa abajo, dividiendo, y el 2 que está dividiendo pasa arriba multiplicando. O sea, pasan cruzados. Y me queda masa por velocidad al cuadrado. Bien, después la masa que está multiplicando acá pasaría dividiendo. El 1 ya no se pone porque es neutro y no hace falta ponerlo. Finalmente, paso la potencia con la operación inversa, que es la raíz
finalmente me queda despejada la velocidad. O sea que la fórmula sería velocidad raíz cuadrada de 2 por energía cinética sobre la masa. En el paso que viene reemplazo la energía cinética 400 joules, la masa 50 kilogramos, y en el paso que viene puedo hacer 2 por 400, 800, y joules lo transformo de las dos opciones que tengo, por newton por metro o kilogramo, metro cuadrado, segundo cuadrado, de esta manera. ¿Para qué? Porque de esta segunda forma aparece la unidad kilogramo, que coincide con la que está abajo para que yo la pueda simplificar. Entonces simplifico los kilogramos. 800 dividido 50 me da 16, y el limpio me queda metro cuadrado y segundo al cuadrado. Los kilogramos se simplificaron. El paso que viene es hacer la propiedad distributiva de la raíz en el número y en la unidad, raíz de 16 y raíz de metro cuadrado segundo cuadrado. La raíz de 16 da justo 4, y acá lo que hago es volver a distribuir la raíz en la división, que es una propiedad que también se puede hacer. Me queda así, raíz de metro cuadrado y abajo raíz de segundo cuadrado. Como la raíz y la potencia son operaciones inversas, si yo, por ejemplo, a m lo elevo al cuadrado y después le saco la raíz, vuelvo al mismo resultado. O sea, por eso se auto cancelan. Quedaría metro arriba y segundo abajo. O sea que me queda 4 metros sobre segundo. Fíjense que coincide, como estoy calculando la velocidad, me está dando en metros sobre segundo. Después pasamos al ejercicio 13. Dice, se lanza un cohete con una velocidad constante y a medida que asciende, pierde masa porque se consume su combustible. ¿Qué sucede con su energía cinética? ¿Aumenta, disminuye o se mantiene constante? Justificando. Bueno, vamos a poner la fórmula de la energía cinética para ver de qué factores depende la energía cinética. Básicamente de dos, masa y velocidad. De estos dos factores, según lo que dice el problema, la velocidad es constante. Así que por este factor permanecería constante. Pero acá dice pierde masa. O sea que la masa disminuye. Por lo tanto, la energía cinética estaría disminuyendo por el factor masa. La justificación en palabras sería, como la energía cinética depende de los factores masa y velocidad, y la velocidad se mantiene constante, entonces si se pierde masa, disminuye la energía cinética. Palabras más, palabras menos, podrían justificarlo así. Después pasamos al 14a, que dice determinar cuáles afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas. La primera dice, un cuerpo ubicado a 1 metro de altura sobre la superficie de la Luna tiene menos energía potencial que el mismo cuerpo ubicado a 1 metro de altura sobre la superficie terrestre. Bien, está hablando de energía potencial, así que voy a poner la fórmula acá para ver de qué factores depende la energía potencial. Depende de la masa, de la gravedad y de la altura. Bueno, como ya habíamos visto, la gravedad es un factor que depende del planeta o satélite, en este caso, en donde esté. El tema de la altura es la misma porque se encuentra a 1 metro de la superficie, ya sea de la Tierra o de la Luna. Después, el otro factor, la masa. La masa es el mismo cuerpo, así que la masa y la altura no varían. Varía la gravedad, por lo tanto, es verdadera. Como la energía potencial depende de la masa, gravedad y altura, y tanto la masa como la altura son iguales, pero la gravedad en la Luna es 1,6, menor que la Tierra, que es 9,8, nosotros lo tomamos como 10 directamente, entonces la energía potencial en la Luna es menor. Bueno, esa es una manera de justificar. El punto B dice, cuando un cuerpo cae, aumentan al mismo tiempo su energía cinética y su energía potencial. Bien.
Lo mismo, para ver si aumenta, vamos a analizar las dos fórmulas, la de energía potencial y la de energía cinética, para ver si es verdad que aumentan las dos. Si aumentan, debe ser que alguno de los factores aumenta. Por ejemplo, la energía cinética es verdad que aumenta. ¿Por qué? Porque ustedes se fijan que, recuerden que cuando un cuerpo cae libremente, está afectado o está acelerado. O sea que su rapidez va a ir variando, en particular 10 metros por segundo cada segundo. Entonces, la velocidad está aumentando. Entonces, si la velocidad aumenta, como la masa siempre es la misma, estaría aumentando la energía cinética, porque aumenta la velocidad. Pero la energía potencial depende de la masa, que no cambia, la gravedad, que es siempre la misma en este planeta, y la altura. La altura sí cambia, porque la altura va disminuyendo cada vez, tiene menos altura a medida que cae, así que esta parte está mal. Por lo tanto, la definición es falsa. La justificación sería, ya que solo aumenta la energía cinética al aumentar la velocidad en la caída, pero la energía potencial disminuye, ya que va disminuyendo su altura a medida que cae. Por eso es falsa. O sea, es en parte verdadera y en parte falsa. Para que sea verdadera tendría que ser las dos cosas verdaderas. Bueno, y así pueden hacer todos los del ejercicio 14. Después hicimos el 15, que dice, ¿en qué caso es mayor la variación de energía cinética? No, perdón, de energía potencial gravitatoria adquirida por un piano al subirlo a un camión, por un plano inclinado, largo o corto. Considerar que ambos planos tienen la misma altura. Entonces, para tener una idea, primero la definición, que es la variación o diferencia o cambio de energía potencial, es, la podemos llamar delta energía potencial, es la energía potencial final menos la energía potencial inicial. En ambos casos, la energía potencial inicial es cero porque arrancan desde el suelo y allí la altura es cero. Recuerden que van a subir el piano y suben desde el suelo hasta el camión. Entonces, ya de la fórmula esta, que es lo que me está pidiendo, ¿dónde es mayor la variación de energía potencial? La energía potencial inicial es cero. O sea que el cambio de energía potencial es igual a la energía potencial final. O sea que va a depender solamente de la energía potencial final. Entonces vamos a analizar ese caso. Acá están las dos rampas, para que ustedes vean. Fíjense que la altura coincide. ¿En qué se diferencia? Que en el trayecto es más largo, más corto. Bien, entonces dijimos que el cambio de la energía potencial es la diferencia. La rampa larga, vamos a hacer así. Esta fórmula, energía potencial final, es la energía potencial acá arriba, en este punto, cuando ya subió el piano. Dijimos que la energía potencial inicial era cero porque estaba en el suelo. Entonces, ¿cuánto vale acá? Y depende de la masa. La masa, imagínense, es la masa del piano. No hace falta darle un número. Si quieren, le pueden dar un número. Pero no hace falta porque es el mismo en los dos casos. G es la aceleración de la gravedad y eso va a ser igual en los dos casos también. Y acá va a ser, el problema va a ser la altura, la variación. Vamos a llamarle h a la altura que tiene este. Y entonces la variación de energía potencial es masa por G por H. Y si lo hacemos con la rampa corta, la fórmula esta sería el cambio de energía potencial es igual a la masa, porque es la misma, el piano es el mismo, la gravedad es la misma y la altura es la misma. Entonces, si ustedes comparan tanto en la rampa larga como en la rampa corta, llegamos al mismo resultado, mg por h, donde m vale lo mismo, porque es el mismo piano,
que es la gravedad, y h resulta que es la misma altura. Recuerden que acá dice considerar que ambos planos tienen la misma altura. Bueno, o sea que la variación de energía potencial es la misma en las dos rampas. Significa que el cambio de energía potencial es el mismo. ¿Que hago la misma fuerza? No, eso es otra cosa. Recuerden que la energía la asociamos al trabajo, después lo vamos a ver en el próximo trabajo práctico más en detalle, pero la energía potencial acumulada acá equivale al trabajo que yo tengo que hacer para subir el piano. En este caso, yo hago poca fuerza, pero recorro mucha distancia. Acuérdense que el trabajo es fuerza por distancia. En cambio, en este caso, hago mayor trabajo, pero con menor distancia. Entonces yo elijo. La energía va a ser la misma. Si yo quiero hacer más fuerza y recorrer menos distancia, elijo la rampa corta. Si yo quiero hacer menos fuerza, pero recorrer más distancia, elijo la rampa larga. Esa es la idea. Bueno, y después hicimos el 16. A partir de los datos de la figura de un paracaidista, determinar qué sucede con su energía potencial y con su energía cinética a medida que cae en cada tramo. Bueno, en el tramo A, B y C, fíjense que yo voy a comparar, voy a poner las dos fórmulas para analizar los factores. El factor que se repite es la masa. La masa se mantiene constante. ¿Por qué? Porque si bien acá el paracaídas está abierto, el paracaidista acá lo tiene cerrado en una mochila, que no se ve, o sea que la masa del paracaidista es la misma en toda la caída. Bien. ¿Qué más? La gravedad. La gravedad es la misma. Esto es en el planeta Tierra. La altura sí va a variar. Fíjense que a medida que cae disminuye la altura. Y si analizamos la energía cinética, depende de la masa, que dijimos que ya era la misma, y de la velocidad. Y la velocidad, fíjense que va variando acá, bueno, por la caída y después porque tiene el paracaídas, que lo frena. Bien, entonces vamos a empezar por la primera. En el tramo A, la energía cinética aumenta. ¿Por qué? Porque aumenta su velocidad. O sea que la masa no pasa nada. De 0 pasa a 100 metros sobre segundo. La energía potencial disminuye. ¿Por qué? Porque disminuye la altura. Y acá nos fijamos que el factor de altura, los otros dos quedan iguales. Vamos al tramo B. ¿Qué pasa? La energía cinética disminuye porque disminuye su velocidad. Ahí abre el paracaídas y de 100 pasa a 2. Pierde velocidad, disminuye la energía cinética. Y la energía potencial también disminuye porque disminuye la altura. En el último tramo, la velocidad 2 empieza con una velocidad 2 y termina con la misma. O sea que la energía cinética es constante porque no cambia la velocidad ni la masa, que ya lo habíamos dicho. Y la energía potencial disminuye de vuelta porque también pierde altura. Bueno, eso es todo lo que hicimos por hoy. El martes que viene seguimos. Nos estamos viendo.